del examen. ¿Será que pasa algo si lo cambio de ubicación? No creo, ¿verdad? Puede cambiarlo de ubicación y No, ya está. va a tener, o sea, si solo es la carpeta tal cual y no cambia nada de lo de adentro, no hay problema. Ah. Si cambia de lugar las carpetas de adentro, por ejemplo, que quisiera pasar este servicio dentro de unidad, ahí sí, pero le tiene que cambiar en todos los mapeos de los importes el lugar. Entonces, solo con este. ¿Qué vamos a hacer? En este ejemplo que está acá, yo lo que voy a hacer es donde está resource, crear un nuevo archivo que se va a llamar application postgres.properties y voy a copiar el contenido que les puse ahí en show properties. ¿Qué estoy viendo? Se parece, por no decir es casi igual, a lo que teníamos en el H2, ¿no? Pero cambia, porque hay dos líneas que tiene el H2 que no tiene el mío, que son estas dos. ¿Por qué? Porque esas dos líneas del H2 eran para habilitar la consola y para determinar el path, el URL donde íbamos a levantar la consola. Pero ahorita no necesitamos eso, porque es una base de datos persistente, no se está creando en memoria. Entonces, voy a tener que instalar Postgres y luego voy a tener que crear la data de manera que esté como aparece aquí. Aquí, por ejemplo, esta se llamaba JMBC Examen 5. Entonces yo voy a crear mi base de datos en Postgres con ese mismo nombre, con el mismo nombre que tenía en H2, con el mismo usuario, con el mismo Postgres. Bueno, o aquí se los dejo al gusto del frente. ¿Qué quieren? Que creemos bases de datos distintas para que se den cuenta que no necesariamente se tienen que llamar igual tampoco y que pueda apuntar a cualquier. ¿Sí? O conservo el mismo nombre que tenía en H2. También. Entonces, a esta le voy a poner JMBC proyecto en lugar de examen. Y el numerito. Le voy a poner el que yo estaba usando. Voy a cambiarle el usuario. Le voy a poner USRA. Y el password sí le voy a dejar el mismo. Pass $2026. Entonces, bueno, pues estaba cambiando el H2. Tengo que cambiar el este dije que le voy a llamar Project 0 user API y en lugar de admin va a ser pass. Ok. Ahora voy a explicarles, ahí también yo les puse una guía de cómo hacer para instalar Postgres. ¿Quiénes de aquí usan Postgres en sus proyectos o no usan? Dos. Yo solo lo he usado, pero con Postman. No sé si está relacionado. Con Postman va, perdón, con. ¿Cómo se llama esto? Con Supabase. Pero no, vamos a verlo. Sí, yo creo que es relacionado, pero no. No es lo mismo. No tengo otras cosas, sí. Otras cosas. Entonces, aquí les puse una guía donde está el URL donde van a descargar el binario. Bueno, ustedes seleccionan el sistema operativo que quieren. Recomendable, no aquí, ¿verdad? Porque son archivos bien pesados de 350 y tantos megas. Y aquí cargar 10K es un sufrimiento. Como ver jugar a mis queridos Reds. Entonces aquí voy a seleccionar el botoncito y después voy a venirme aquí donde dice download installer
Y obviamente aquí ya puedo venir y seleccionar el que quiero. La versión que está ahorita es esta 18.3. última estado. Le damos ahí y automáticamente me dice que si quiero guardar el archivo, le doy guardar y ahorita se tardaría 20 y algo de minutos con velocidad diferencial. Entonces, una vez lo baja, una vez lo baja, lo ejecuta y les va a pedir que seleccionen el directorio de la instalación. Seleccionan los componentes, los que necesitan definitivamente son el motor, que es el PostgreSQL Server, y el PBadmin 4, que es el gestor, el que le sirve para administrar las bases de datos. El Stack Builder es una herramienta utilitaria que les permite instalar otros paquetes adicionales, y el Command Line Tools es el shell para que puedan tirar comandos en modo consola. Si le dan todos, pues no importa. Yo solamente uso los dos primeros. Aquí van a definir la contraseña del usuario Postgres, que es el superusuario. ¿Qué bases de datos han usado acá? MySQL. MySQL utiliza root. ¿Sí? Ese es su superusuario. Para Postgres, su superusuario se llama Postgres. Para Oracle, por ejemplo, su superusuario se llama SAP. Y entonces cada motor de base de datos tiene para MariaDB es igual root, porque es una cosa bien parecida a MySQL. Estos son los superusuarios, son los que tienen poder sobre todo el motor. Entonces, la idea es que aprendan o que entiendan que cuando van a trabajar con una aplicación, este usuario jamás puede ser el usuario de la aplicación, ¿verdad? Con el que nos vamos a conectar. Porque si no, con ese usuario no solamente pueden leer, sino pueden modificar cualquier objeto dentro de la base de datos. La otra cosa que es recomendable no cambiar si no es necesario es el puerto donde va a estar escuchando la base de datos. Para MySQL es el 3306, para Oracle es el 1521, para Postgres es el 5432. Este es facilito, ¿no? Es 5432. Entonces, ¿cuándo sí hay necesidad de cambiarlo? Cuando tenemos un caso como por ejemplo que quiero instalar MySQL y quiero instalar MariaDB, y los dos tienen como puerto default este. Entonces ahí uno de los dos va a tener ese puerto y el otro le va a tener que cambiar. Pongamos que si son más fan de MySQL, le dejan a este el 3306 y a este le pueden poner el 33. O sea, no va a sufrir por eso. Y después seleccionan la configuración regional, es decir, el set de caracteres que va a utilizar, si es Latin, si es UTF, etc. Le dan instalar, corren el instalador hasta que termine, y aquí es donde les pueden preguntar si van a usar Stack Builder al finalizar o no, para instalar herramientas adicionales, controladores, aplicaciones que complementen la instalación de Postgres. Yo no lo marco porque no es mi interés. Postgres solamente es un medio para
mi aplicación no es el fin, pero si lo van a usar, esta es la pantallita que tienen que seguir y siguen. De ahí termino yo y ya levantamos el Postgres, que es lo que voy a hacer ahorita. Voy a cargar el Postgres. Aquí sigue la parte de cómo tienen que crear el usuario, cómo tienen que crear la base de datos, cómo le dan los privilegios. Eso lo voy a hacer ahorita yo aquí con ustedes. ¿Por qué en H2 yo no tenía que crear nada? Porque H2, como era en memoria, al momento que yo le ponía aquí esto, el data source URL, él de la nada en caché creaba en la memoria una base de datos que se llamaba así. Con todas las que son persistentes, la tenemos que crear nosotros. Entonces, solo la base de datos. El resto de objetos JPA los hace. Y entonces voy a eliminar esta que tenía. Voy a cerrar esto después. Y voy a eliminar el usuario que estaba acá para crear los que me están pidiendo ahorita. ¿Cómo les va a aparecer a ustedes después de que terminen de instalar? Cuando entran a Postgres, les va a aparecer aquí los servidores, los motores de base de datos que tienen ustedes en su máquina asociada. Si tienen versiones previas de Postgres, les van a aparecer acá. Y aquí les va a aparecer la nueva que instalaron ahorita. Para entrar le dan doble clic y le colocan el password que le pusieron a este usuario cuando hicieron la instalación. Entonces, después, aquí me van a aparecer, digamos, en esquemas, las tablas, que ahorita no tienen nada porque acabo de crear la base de datos, y las secuencias que tampoco tienen nada porque no he hecho absolutamente nada más. Y en esta parte donde dice login en grupos and roles, voy a crear el usuario. ¿Qué usuario? El usuario con el que me voy a conectar a la base de datos, porque nunca jamás tienen que usar esto. Porque si alguien hackea su aplicación, con eso no entra solamente a la base de datos de su aplicación, sino a cualquier base de datos que esté dentro de ese motor. Le voy a poner como le puse aquí en el archivito de folder, que le puse USR app. Entonces, le pongo ese nombre. En la parte de definition, donde dice password, le voy a poner el que aparece acá. En la parte de privilegios, si quiero que sea un usuario, le tengo que poner que sí puede loguearse, porque si no lo deja como un grupo. Que sí puede crear roles, que sí puede crear... Solamente que no sea superusuario, porque si no para eso ya estaría ahí. Y solo. Entonces, aquí está creado ya mi usuario. Y ahora voy a crear la base de datos. Le doy clic derecho sobre bases de datos, nueva base de datos, y le voy a poner el nombre que quiero que tenga cuando lo ejecute aquí, que va a ser este. Y ahora le voy a decir quién va a ser el dueño de esa base de datos. El dueño va a ser user app, es el que acabo de crear. Ahora, para probar que eso esté bien, que sí funcione, me puedo venir, por ejemplo, a esta herramienta a tratar de hacer una conexión a este servidor con la base de datos que acabo de crear, con el usuario que acabo de crear, con el password que tiene ese usuario.
si conecta, ya conecta. El usuario tiene permisos para entrar a la base de datos. Entonces yo ya me puedo ir tranquilamente ahora a la parte de la aplicación. ¿Qué tengo que hacer para cambiar que en lugar de usar H2 ahora use Postgres? Modificar esto, ¿no? En lugar de que diga H2 ahora tengo que decir PostgreSQL, que es lo que está justamente aquí, ¿no? Y ¿algo más? ¿Necesitamos algo más? Probemos, ¿verdad? Aquí ya leyó el perfil porque dijo que usa Postgres. Inicializa en Tomcat. Pero hay un montón de errores y lo levanto. Entonces vamos a revisar cuál es el error. Aquí está. Cannot load driver class. ¿Qué significa? Nos faltó poner en el POM que la dependencia, ¿no? Entonces vamos a buscar la dependencia en mail. Medio repositorio. Esto me recuerda. Por favor, no le vayan a dar clic a ningún link que les diga Canvas necesita que cambies tu usuario y tu contraseña. Y si ya lo hizo, ya. Pronto vamos a ver su información publicada en 20.000 portales en breve. Entonces buscamos el JDBC driver. Miramos, miren, esta versión no tiene vulnerabilidad. Todas las demás ya la... Este es del 29 de abril, hace menos de un año. No sé porque todavía no la han encontrado. Exacto, ese es el punto. Porque casi siempre pasa eso, sacan unas vulnerabilidades y a los meses ya tienen una vulnerabilidad. Pero ahorita esta es la segunda. Entonces nos vamos a ir a buscar donde está el H2. Aquí está H2. Abajito de esta podemos poner nuestro código. Y ya, ahora le damos confirm. Ejecutamos, le dio un error, le cambié el POM, entonces tengo que hacer un reload. Abajo del H2 lo puso, ¿verdad? Sí, abajo del H2. Para por lo menos mantener una lógica de que son bases de datos.
Vamos a ponerlo. Ahora sí, mire, ya levantó aquí la cadena de conexión. El driver. Pero dio un error. Y el error fue el puerto 8081. Cambiarle. Ajá, le voy a cambiar el puerto. Digamos que entonces lo voy a mover al puerto 8086. Sí, ahora sí levantó en el puerto 8085. Y ahora bien, ya aparece una sequence, que es la de productos, y aparece también una tabla, que es la de productos. Lo mismo que me aparece en H2, solo que ahora lo está reflejando sobre una base de datos persistente. Y entonces ya sin cambiar absolutamente nada más de mi aplicación, yo ya puedo venirme a ver, por ejemplo, a buscar un Add Products. Y a crear mi JSON para el Add Products. Que tendría que tener nombre, precio y log. Nombre. Precio. Y log. No está corriendo.
Entonces, ahorita ya cambiaré acá. Y ya creo el video. Pero cuando yo cierre la aplicación, va a seguir existiendo. Porque ahora está en una base de datos persistente. Puedo crear otro. Lo puedo validar aquí también. Lo puedo poner así. Quiero hacer una consulta. En la base de datos persistente. Si cierro la aplicación, ahí cerré la aplicación. En la base de datos siguen los registros. Y si vuelvo a cargar la aplicación, y le doy ahí se me nota. Incluso lo puedo consumir desde aquí mismo. A través de se llama ya me muestra el contenido. Aquí están los dos. Entonces, ahorita, si yo apunto a la base de datos de H2, no voy a tener nada. Si apunto a la base de datos, voy a tener datos persistentes en Postgres. Y ahorita voy a hacer lo mismo con MariaDB. Entonces van a poderse dar cuenta que solamente con cambiar mi archivo de profile, yo puedo estar usando múltiples bases de datos en mi aplicación. Incluso no necesariamente de otro sabor, digamos, sino que puede ser varias bases de datos de Postgres, pero tengo una para DB, para test, una para desarrollo, una para QA, una productiva. Entonces puedo crear perfiles distintos, perfil de desarrollo, perfil de QA, aunque esté usando el mismo motor de base de datos. Entonces, ¿qué es la actividad? Vamos a buscar el otro manualito para